Buenos días, Eduardo. Buenos días. Sabemos que eres mucho más que una persona enferma, enfermero en ejercicio, padre de familia y un hombre dedicado también al movimiento asociativo, concretamente a la Asociación Española Síndrome Uña Rótula, la enfermedad rara que padeces. Pero hoy nos gustaría que nos hablases brevemente sobre esta enfermedad rara desde tu experiencia como afectado. Bueno, pues todo empezó cuando nació mi hijo, que en el momento del nacimiento me di cuenta de que tenía las uñas igual que yo, y entonces pues nada, empecé a tirar del hilo y di con el diagnóstico de la enfermedad, ¿no? Del síndrome uña rótula. Y bueno, yo estaba diagnosticado de otra enfermedad degenerativa de las articulaciones y entonces ya pues se confirmó el diagnóstico de los dos, vamos, fue al mismo tiempo. ¿Cuáles son los principales síntomas de la enfermedad? Los principales síntomas son alteración en las rodillas, básicamente que no tenemos rótula o la tenemos pequeña o desplazada. Luego uña, no tenemos uña en el dedo, en el dedo gordo ni en el pulgar ni en el índice. Y luego los codos, no podemos hacer ni la extensión ni la rotación completa de los codos. Y luego tenemos unas prominencias óseas en los cuernos ilíacos, ¿no? Esos serían los 4 signos característicos de la enfermedad. Con 2 o más ya se puede diagnosticar la enfermedad. Y luego podemos tener alteración renal y alteración en el ojo en la forma de glaucoma. A tu juicio, ¿cuál es la importancia de la detección precoz? Pues la detección precoz es muy importante, ya que te da, digamos, un tiempo de anticipación a la enfermedad. Es decir, en nuestro caso concreto, pues te podrías anticipar un poco a los daños que va a sufrir el riñón. Entonces, pues sería cuestión de revisiones anuales, entonces te puedes anticipar un poco a lo que te puede venir. Por eso es la importancia del diagnóstico precoz. ¿Y cuál es la problemática especial que se encuentran los afectados de enfermedades raras en general en relación al diagnóstico? ¿Tenéis contactos entre sus asociaciones para afrontar los problemas comunes entre las enfermedades raras? Sí, bueno, pues hay que decir que el tiempo medio del diagnóstico de una enfermedad rara en España es de unos 5 años. 5 años hasta que se confirma el diagnóstico. Entonces, claro, durante esos 5 años se está perdiendo todo ese periodo de anticipación que he dicho antes. Con lo cual, pues es un problema que se va arrastrando. ¿Cuáles crees que fueron las claves que te ayudaron a afrontar el futuro en el momento de la detección de tu enfermedad? Las claves, bueno, pues las claves es, ya que soy enfermero, bueno, pues das con un diagnóstico y entonces pues, empiezas a estudiar la enfermedad, empiezas a estudiar las posibles complicaciones que te pueden venir en el futuro y bueno, pues a partir de ahí, pues digamos que haces una estrategia pues de un plan de cuidado, entonces bueno, básicamente es eso. Y teniendo en cuenta la diversidad de funciones físicas que se ven afectadas, ¿qué actividades diarias se ven más trastocadas por este síndrome? Bueno, pues básicamente la cronología de este síndrome es cuando las alteraciones que se ven desde un principio son alteraciones desde el punto de vista ortopédico, entonces se van tratando, ¿no? Alteraciones de las rodillas, alteraciones de un posible pie zambo, y luego a medida que te haces mayor, pues las siguientes complicaciones son las más graves, digamos la posible o no afectación renal y la posible o no afectación ocular, ¿no? Entonces, las afectaciones en las actividades de la vida diaria, bueno, pues las condiciona un poco, digamos, la aparición del dolor crónico. Ese dolor crónico aparece un poco en la edad adulta, entonces pues hay que gestionar bien el problema del dolor crónico y luego, bueno, pues a los pacientes del síndrome que tienen afectación renal, bueno, pues convivir con el tratamiento de la afectación renal y luego afectación ocular. ¿Y cuáles son las opciones de tratamiento o rehabilitación o también intervenciones quirúrgicas para los afectados? Bueno, pues las intervenciones quirúrgicas serían en un primer estadio de la vida, en la infancia, pues serían el tema ortopédico, serían actuaciones sobre la rodilla, sobre los pies y luego más adelante tratamiento farmacológico en el tema de la afectación renal y ya en un caso extremo sería pues diálisis y trasplante renal. Eso se da en un pequeño porcentaje del síndrome, entre un 3 y un 5%. Y luego tratamiento farmacológico en la afectación ocular. Tratamiento farmacológico del glaucoma de ángulo abierto, que es el que solemos padecer nosotros.
Nos imaginamos que el estado anímico de los pacientes debe de verse afectado también. ¿Cómo crees que influyen las terapias de apoyo psicológico en la evolución general de la enfermedad? Sí, bueno, pues nosotros en la asociación, pues digamos que trabaja una psicóloga con nosotros que maneja la gestión del dolor crónico. Entonces, pues sabemos que el dolor crónico pues afecta a todas las actividades de la vida diaria, desde que te levantas hasta que te acuestas. Entonces, pues bueno, pues el tema psicológico ayuda bastante a gestionar eso. Y en cuanto a los cuidadores, los familiares, ¿crees que debe abordarse la relación entre ellos, entre los enfermos y los cuidadores y los familiares, desde el punto de vista anímico y emocional? Sí, porque es importante, porque claro, cuando tienes dolor crónico durante mucho tiempo, pues claro, hay roces pues en la convivencia, hay roces, porque claro, influye en el estado de ánimo, claro que influye. Entonces, pues claro, los que conviven contigo tienen que estar al tanto de que te puede, de esas circunstancias. ¿Nos puedes hablar brevemente sobre la labor que lleva a cabo la Asociación Española Síndrome Uña Rótula desde 2018? Pues desde el 2018 intentamos poner en contacto primero, digamos, reclutar a todos los pacientes que hay en España, ¿no? Porque en este síndrome, como la mayoría de síndromes raros, lo que hay es un infradiagnóstico, no todos los que tenemos el síndrome estamos diagnosticados. Entonces, pues poner en contacto. Desde el 2018, pues en España hemos localizado unos 60-70 pacientes, en Hispanoamérica otros 70-80. Y entonces, pues a partir de ahí, lo que queremos es dar a conocer la enfermedad para que se haga un diagnóstico precoz. Ese diagnóstico que he dicho al principio, que es súper importante, desde el primer día del nacimiento este síndrome se puede diagnosticar. De hecho, yo lo hice. Entonces es súper importante diagnosticarlo cuanto antes. ¿Por qué? Porque, como ya he dicho antes, te anticipas a las posibles consecuencias que pueda derivar el síndrome en un futuro. Y ya para finalizar, en tu experiencia como afectado, ¿qué aspectos positivos ha aportado la enfermedad en tu desarrollo como persona? Bueno, pues realmente pues a los 42 años me enteré de realmente el síndrome que tenía y bueno, pues eso te hace pues tomar unas medidas que antes pues, no tenía. Pues tengo que tener cuidado con ciertos fármacos, tengo que hacerme una serie de revisiones anuales que antes no me hacía y bueno, pues básicamente en mi vida ha influido en eso, de entender ciertas cosas que antes pues no entendía o no le daba importancia y ahora pues sí entiendo y les tengo que dar importancia. Y por último, ¿podrías darnos algún buen consejo que pueda ayudar a una persona recién diagnosticada de una enfermedad rara? Pues el primer consejo, que intente buscar a gente como que tenga lo mismo, digamos, porque digamos que entre nosotros nos entendemos y que intente buscar una asociación que tenga su síndrome y si no, pues que se vaya a una asociación generalista de enfermedades raras. En España hay dos importantes y ellos le pueden derivar o aconsejar a gente pues, que tenga su misma patología. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí, pues nada, ir conociendo la enfermedad y bueno, pues día a día. Eduardo, muchísimas gracias por venir. Gracias a vosotros.